Espero que Hola, buenas tardes. Hola. Ahí empezó la grabación. Tuve que entrar por mi celular, no pude entrar por el computador. ¿Eh? No, si está como todo raro. Parece que no solamente. Ya, vamos a comenzar la clase. Ya estoy grabando. Hoy día es 8 de julio de 2022. Voy a compartir pantalla y rápidamente vamos a hacer un resumen de lo que vimos en nuestra primera clase. Vamos a abrir los documentos. Me cerró hasta los documentos. Aquí. Sí. Entonces nosotros comenzamos, ¿no es cierto?, estudiando lo que es la comunicación. ¿Quién me podría, mientras estoy abriendo los documentos, quién me podría recordar qué es la comunicación? ¿Qué era la comunicación? El proceso mediante el cual uno puede transmitir algo, una información. Claro, donde hay un emisor, un receptor y hay un canal donde uno puede transmitir. O sea, la comunicación es un proceso que nos permite transmitir información, ¿no es cierto?, a través de ciertos elementos, ¿no es cierto? La comunicación tiene ciertos elementos que permiten que esa información llegue adecuadamente. Aquí. ¿Cierto? Se ve, ¿no es cierto? Entonces dijimos que la comunicación era un proceso, ¿no es cierto?, mediante el cual nosotros podemos transmitir ideas, sentimientos, ¿no es cierto? Profe, disculpe, de repente se le va un poco la voz, no sé si el micrófono que está utilizando está tapado o algo, porque de repente se le va mucho la voz. Voy a poner el audífono. Mejor. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Sí, hasta el momento sí. Sí, profe. Ya. Entonces, la comunicación en sí tiene ciertos elementos, ¿cierto? Que es un emisor, un receptor, ¿no es cierto? Un contexto, un código, un mensaje y un canal. ¿Ya? También recordamos, ¿no es cierto?, que eran los tipos de comunicación. ¿Cuáles eran esos tipos de comunicación? Y los tipos de comunicación, ¿no es cierto?, encontramos el verbal, que se clasifica oral y escrito, el no verbal, ¿no es cierto?, que tenemos lo kinesio, lo proxémico, lo icónico, ¿no es cierto?, los señales, que son acuerdos sociales, el lenguaje gráfico y lo musical. Y además tenemos el uso de la comunicación de tipo paraverbal, que tiene que ver con el volumen, el ritmo, las entonaciones, los enlaces, las pautas. Hicimos algunos ejercicios, ¿no es cierto?, para ubicar los tipos de lenguaje. Y además vimos las características de la comunicación oral, ¿no es cierto?, que en la comunicación oral también es la que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma, de un código compartido, ¿no es cierto?, y permite también transmitir a la persona ideas, sentimientos, emociones, creencias. Ya dentro de las características de la comunicación oral también tiene elementos, los mismos elementos que la comunicación escrita. Los géneros sí son diferentes, está el discurso, la conferencia, la conversación, la entrevista, el debate. Dentro de las ventajas, ¿no es cierto?, está la riqueza de expresión en la combinación con los sonidos, la obtención de respuestas inmediatas, efectuar aclaración en el momento, así como ampliaciones o modificaciones.
y tiende a la improvisación, su carácter es efímero, es una capacidad natural del hombre, ¿no es cierto? El hombre, lo primero que, o sea, cuando apareció en la faz de la tierra, se comunicaba a través de chillidos y rugidos. Después, con el tiempo, ¿no es cierto? Le empezó a poner palabra a esos sonidos. Después, también vimos las funciones del lenguaje. ¿Se recuerdan cuáles son esas funciones del lenguaje? Sí, la emotiva, apelativa, referencial, poética, metalingüística y fática. Ya, ¿me podrían dar algún ejemplo, si se recuerdan? La emotiva trata de sentimientos, la apelativa de órdenes, la referencial de oración afirmativa negativa, la poética habla de la forma de hablar de belleza, la metalingüística, correcciones, por ejemplo, vaca se escribe con V, y la fática habla de modales, o por ejemplo también verificación del canal, como lo que hizo hoy día usted. Claro, ¿no es cierto? Que yo estoy continuamente, porque como hemos tenido problemas con la comunicación, ¿no es cierto? Y con la plataforma, entonces lo que estamos haciendo es, yo continuamente estoy preguntando si se ve, si no se ve, ¿no es cierto? Bien. Y además de eso, vimos cuáles eran esos axiomas de comunicación. Entonces voy a compartir. Y de hecho quedamos, teníamos que hacer una actividad. Alberto tiene la manito arriba. Profe, una consulta. La primera diapositiva donde usted vio la comunicación, ¿esa la envió a algún lado? Porque yo en el correo electrónico vi las otras dos, pero la primera como que no la vi. Quizás estoy confundido y no supe dónde buscarla. Ah, voy a revisar. Ya a lo Ya, mejor muchas puede haber gracias. sido que... Lo que pasa es que, o sea, en estricto rigor, nosotros ya deberíamos de tener habilitada la plataforma. Yo la he estado revisando y todavía no, entonces le envié un correo a la coordinadora. Entonces me dice que se pidió, porque el curso ya está en plataforma, pero lo que falta es que puedan subirlos a ustedes a la plataforma. O sea, no están los nombres de ustedes. Entonces me dijo que mientras tanto, mientras se hace ese proceso, les enviara por correo los... Así que voy a revisar, puede ser que quizás se me olvidó adjuntar, Ya, profe, muchas gracias. ¿ya? Pero voy a revisarlo. Entonces, Profe, disculpe, sí. yo le envié a mi compañero 4 archivos por WhatsApp. No sé si están dentro de los que estamos viendo. A ver, Pero ahí le envié. claro, porque estaba el de la comunicación, las funciones de la comunicación y la comunicación y los axiomas. Sí, primero es de la comunicación, funciones de la comunicación, comunicación y axiomas de la comunicación. Se lo envié por WhatsApp. Y ahí lo vi, gracias, Ah, Katy. entonces están Me todos. faltaba Ay, uno. qué bueno. Ya, qué bueno que... ¿Están viendo o no? Parece que no. No, no ha compartido nada, profe. Ya. Aquí está. Entonces, ahora vamos a ver los axiomas de la comunicación, que yo les preguntaba la pasada qué entendían por axiomas. Y los axiomas son como reglas, ya son como reglamentaciones dentro de la comunicación. Entonces, ¿qué entendemos por comunicación? Dijimos que la comunicación es un proceso y en el tema de la educación es un proceso muy importante, porque los profesores permanentemente estamos comunicando a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, con nuestros colegas, con los apoderados, por lo tanto, necesitamos trabajar muy bien el tema de la comunicación. Algunas áreas de comunicación, ¿no es cierto?, en la antigüedad, de hecho en la retórica de Aristóteles,
él la plantea como la búsqueda de todos los medios posibles, o sea, toda la forma de persuadir, todas las maneras que tenemos a nuestro alcance para poder persuadir. Esa era la idea o la concepción de comunicación. Después, en esta línea del tiempo, ¿no es cierto?, en el avance de la sociedad, han habido otras concepciones con respecto al tema de la comunicación. Osgood dice, en el sentido más general, tenemos comunicación cuando quiere que un sistema, una fuente, influencia a otra, al destinatario, por manipulación de señales alternativas que pueden ser transferidas por el canal que los conecta. Después, en el siglo XX, sobre todo en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se definió la comunicación o los medios de comunicación como un nuevo tipo de fuerza unitaria en una sociedad amorfa con escasez de relaciones interpersonales. Después, en 1948, ya es como el boom de las teorías de la comunicación. Entonces, Laswell formula su modelo descriptivo, ya que al modelo de comunicación de Aristóteles, ya que le agrega algunas preguntas fundamentales. Por ejemplo, el quién, que sería el comunicador, el dice qué, el mensaje, a quién, a un receptor, en qué canal, a través de un medio, y con qué efecto, con qué efecto, ¿no es cierto? Tiene que tener un efecto. Después tenemos la teoría de la comunicación de Shannon y Weber, de 1949, ya que concibe ¿Aló? Por favor, colega, mutense. ¿Aló? Ya. Shannon Sí, y profe, la Weber, escuchamos. ya. Shannon y Weber en 1949 también plantearon una teoría y él señala, ¿no es cierto?, que el problema de la comunicación consiste en reproducir en un punto C exacto aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto. Frecuentemente el mensaje tiene significado, este se refiere con algún sistema, con ciertas entidades físicas o conceptuales. O sea, en el siglo XX, sobre todo en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se crearon muchas teorías con respecto a la comunicación. Sí, porque estaban en un periodo de guerra, ¿no es cierto? Y para poder comunicarse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Por eso fue como la época del boom de las comunicaciones. Ya después otras concepciones, como por Profe, de hecho, ejemplo... ahí nació la clave Morse. Exacto, claro, en esa época, ¿cierto? Y habían, especialistas, ¿no es cierto? Incluso había mujeres que eran especies de espías, ¿no es cierto? Eran espías. Y a través de, porque ellos trataban, ¿no es cierto?, de llevar las informaciones, sobre todo las estrategias de guerra, entonces, por eso fue el boom. Después, bueno, en los 80 se amplió el concepto. Después, Waslawick dice que la comunicación se puede definir como un conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta a las relaciones entre los otros elementos. Después de Flair, en 1993, también acuñó una definición. Herbas en 1998, y esta más contemporánea, 2005, que dice que la comunicación es un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir con intención en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión. Y tenemos estos axiomas de la comunicación, ¿ya? Y los axiomas de la comunicación son especies de reglas, ¿ya? El axioma 1 dice la imposibilidad de no comunicar. Dice quedarse quieto, no hablar, moverse, sentarse, cerrar los ojos, respirar acelerado. Todos son claves que expresan comportamiento, ¿ya? Y todo comportamiento tiene un valor comunicativo. Después
tenemos el nivel 2, que es el nivel de contenido y relación. Dice, toda comunicación tiene un aspecto de contenido, información que entrega un mensaje y relacional. No diré el mismo mensaje a una persona que no conozco con otro que sí tengo confianza. ¿No es cierto? O sea, la comunicación se va a dar en la medida que exista una relación en la comunicación. O sea, si yo no conozco a la persona, no tengo la confianza, por lo tanto, difícil que me vaya a comunicar. ¿Ya? Por eso dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido, que es la información, y por otro lado, de relación. Después, el axioma 3, que dice la puntuación de la secuencia de hechos. La puntuación organiza los hechos de la conducta. Es vital para las interacciones. En las parejas suele haber conflictos a causa de un pobre acuerdo entre ambos en cuanto a la puntuación de sus acciones. ¿No es cierto? O sea, la puntuación está relacionada, ¿no es cierto?, específicamente con... Ahí. O sea, con la puntualización de temas tiene que ver específicamente con las cosas que yo debo realizar frente a determinada conducta. Por ejemplo, en un examen final, ¿ya? Es obvio que el profesor va a comenzar, ¿no es cierto?, preguntando y los alumnos van a responder. Entonces, por eso dice que siempre en cualquier comunicación hay una aceptación de la puntuación, es decir, quien comienza la comunicación es el que va a liderar los temas también. ¿Sí? Después tenemos el axioma 4, que es la comunicación digital y analógica. Podemos referirnos a un objeto de dos formas diferentes y complementarias. La comunicación digital es lo que se dice, ¿no es cierto? El lenguaje, el contenido. Y la comunicación analógica es la comunicación verbal. ¿Ya? Recuerden que la comunicación verbal tiene que ver con los gestos, con las posturas y la mirada. ¿Sí? Entonces, cuando habla de la comunicación digital analógica, o sea, nosotros no solamente comunicamos a través del lenguaje, sino que también a través de la comunicación no verbal, es decir, los gestos, las posturas, las miradas. Y finalmente tenemos el axioma 5, interacción simétrica y complementaria. Y dice que la comunicación puede ser igualitaria o diferencial. La igualitaria es una interacción simétrica donde se puede discutir libremente, dar consejos, apoyo, incluso bromear. Amigos, en una diferencial se intercambian diferentes comportamientos de forma complementaria y suele ser, por ejemplo, más formal. Ejemplo, la comunicación que se da entre un jefe y un subalterno. ¿No es cierto? Esa sería una complementaria. En cambio, una relación simétrica es de igualdad. Dos amigos, hermanos, dos profesionales. ¿Sí? Entonces aquí está esta escalerita de los axiomas de la comunicación, que es el axioma 1, es imposible comunicar. El axioma 2, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El axioma 3, que toda comunicación se establece según una secuencia de puntuación. El axioma 4, que los seres humanos se comunican tanto analógica como digitalmente. Y la 5, que todos los intercambios comunicacionales van a ser simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Ahí están los axiomas y al final teníamos una actividad práctica. ¿En qué consiste esta actividad práctica? ¿Ya? Nos vamos a grupos de 4 integrantes. Yo les voy a dar un axioma, un número, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, se van a reunir, van a discutir y van a generar un ejemplo de ese axioma. ¿Sí? Entonces, voy a... Súper sencillo.
¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe. Profe, Es que se habían ido. No, sí, profe, sí se escucha. Ya estoy buscando porque tenemos que hacer grupo. Y no encuentro aquí la opción de grupo. Mm. La verdad que tanto tiempo que no usaba Zoom. Uy. No, sala de espera. Uy. No. No lo encuentro. Profe, disculpe, ¿y si nos agrupamos nosotros? Para que no se preocupe ahí en el Zoom, porque es re complicado hacer la sala. Es Sí, lento. sí. Y no encuentro la forma. A ver, pero voy a... Porque lo otro sería que se agruparan ustedes y yo les doy el tiempo y nos volvemos a juntar. Sí, Qué profe, lata. no importa, no se Ya, preocupe. profesora. Ya, esperen, profe. pero Profe. espérense un poquito, porque tengo que mostrarle el archivo y se los voy a mandar por correo. Espérenme un poquito. Vamos a abrirlo, porque yo le hice un documentito, ¿ya? Breve, donde aparece los axiomas, aparece el axioma de la comunicación, definido con la actividad que tenemos que hacer. Entonces, vamos a abrir, se me cerró. Aquí, actividad práctica 8 de julio. Ahí estamos abriendo. Ya aquí está abierto. Entonces, aquí está. Hoy está tan lento ya. Actividad práctica 1. Dice asignatura, formación integral, habilidades comunicativas, plan especial en docencia de pedagogía para profesionales. Profesores, Paola Fontana, quien le habla, y el profesor del otro grupo, Renato Figueroa. Entonces, número 1,
lean documentos sobre los axiomas de la comunicación que se adjunta. En grupos de 4 integrantes, elaboren un ejemplo del axioma que el profesor les asignará. Al finalizar la tarea, explican el ejemplo que elaboraron. Un representante por grupo. Entonces, aquí está este documento sobre los axiomas de la comunicación, ¿no es cierto? Aquí se habla que es una verdad, ¿no es cierto? O una regla, ¿no es cierto? Que se debe demostrar. Entonces está la 1, la imposibilidad de no comunicar. ¿Ya? Después, el 2, niveles de contenido y relaciones de la comunicación. La puntuación de la secuencia de hechos. La comunicación digital y analógica y la interacción simétrica y complementaria. Y aquí están los axiomas, ¿no es cierto? Ordenaditos. Dice los axiomas de Waslawick. No es posible no comunicar, como mínimo se comunica que no se quiere comunicar. Los elementos de la comunicación, contenido y ambiente, la naturaleza de una relación, la comunicación humana y la comunicación simétrica es complementaria. Entonces lo que tienen que hacer es, se reúnen en grupos de 4, ya vamos a elegir, vamos a hacer para que no sea complejo, que ustedes elijan un axioma, ojalá que todos tomen uno. ¿Ya? Y me van a elaborar un ejemplo de la... ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, disculpe, un ejemplo de qué que se cortó recién. Un ejemplo del axioma. Ejemplo, vamos a dar con el primero. Dice, el número 1 dice, es imposible no comunicar. ¿Ya? Ese es el primer axioma. ¿Ya? Que dice, es imposible no comunicar. Entonces, ustedes van a pensar en un ejemplo, ¿ya? De donde se dé el axioma imposibilidad de no comunicar. Entonces, el axioma 1, la verdad que es el más fácil, pues dice quedarse quieto, no hablar, moverse, sentarse, cerrar los ojos, respirar, eso es una comunicación. Entonces, por ejemplo, si usted está en la sala de clase y ve a un alumno que está quieto, con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Y se agacha en el escritorio, ¿qué significa? Él está comunicando. ¿Y qué estaría comunicando? Que algo le pasa, Claro, que a lo mejor está que está cansado, triste, que está claro, que está triste. enfermo. ¿Te fijas? Entonces, la idea es que por cada axioma usted cree un ejemplo donde ese axioma se ve. Y la Profe, idea, sí, yo tengo un ejemplo en axioma 1. Cuando excelente. nosotros nos colocamos al frente de la pizarra y nos quedamos viendo el reloj mientras el curso está metiendo bulla. ¿Ya? Ahí ¿No es tengo uno, cierto? porque no estamos diciendo nada y solamente estamos mirando el reloj. Y pasan Claro. varios minutos y después los niños se dan cuenta, ¡ay, la profe, quiero hablar con la profe! Claro. ¿Ven? Ese Eso excelente es un ejemplo. estado epiléptico, por si acaso. ¿Ah? Es un estado epiléptico, hay que preocuparse. Ya, profe, armamos los grupos y nos salimos o nos quedamos acá y después volvemos a entrar. Porque es que tiene 45 minutos, entonces lo otro sería que salieran y ¿en cuánto tiempo creen ustedes que podrían elaborar el... Profesora, disculpe, ¿es un ejemplo por cada axioma o es solamente elegir un axioma? No, usted elige un axioma, Por cada axioma. ¿ya? Un axioma y con ese Ya. axioma Perfecto. elabora un Ya. ejemplo. ¿Ya? Y les voy a mandar por Profesora, correo. es que a mí me cambiaron. Disculpe, Ah. profesora, que la interrumpa. Es que a mí me cambiaron de paralelo otra vez y ¿Ya? me volví a quedar sin grupo. ¿Puedo hacer esta tarea sola? Porque no tengo grupo y ahí pierdo, siempre pasa lo mismo, pierdo toda la clase buscando un grupo. Bueno, pero la tarea que Ya. tenemos es que vamos a tener que acogerla, ¿no es cierto? Sí, pero que siempre se provoca esto, Ya. profesora, entonces ya tenían otro grupo en el otro paralelo y ahora me cambiaron de Ah, nuevo. Yo hablé
y me dijeron que no me podían volver a cambiar de paralelo, entonces Oh. para no perderme, prefiero Bueno. hacer la tarea Ya ahora. sí, no hay problema. ¿Ya? Ya, entonces, la Ya, idea es que gracias. se reúnan ¿Cuánto tiempo entonces? a las 6, Bueno, ¿sí? Ya, entonces les voy a Sí. enviar inmediatamente, por correo le voy a enviar la actividad. ¿Sí? Y nos reunimos entonces a las 6, les mando el link nuevamente y ingresamos. Ya, profe. gracias. Ya. Ok. Profe, por si acaso a nosotros nos falta un integrante porque somos 3, Ignacio, Joaquín y yo, Leonardo, por si acaso. A lo mejor ahí se podría integrar Karen. Sí, era Karen, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesora, soy yo. ¿Sí? Se puede integrar si gusta. Claro, no tengo problema. Ya. ¿Y si le mandamos por Muchas el gracias. chat los grupos? ¿Sí? Buena idea. Profe, ¿Sí? mire, yo le quería explicar algo. Lo que pasa es que yo soy del grupo que está presentando la documentación de homologación del ramo, Ya. ya, y por eso no estoy con grupo, porque no sé si voy a seguir o no, porque estoy esperando el resultado de los documentos que presenté. Ya. ¿Se puede hacer el trabajo sola? Bueno, Ya, gracias. ya. Lo importante es que trabaje. ¿Ya? Y Sí, que pueda hacer el ejercicio. Ya, entonces le estoy mandando inmediatamente por correo. Y a las 6 nos encontramos entonces nuevamente para trabajar en los ejemplos que ustedes van a elaborar. Estoy mandando. Profesora, buenas tardes. Sí, buenas Habla Felipe tardes. Vara. Hola Felipe. Habla Felipe Vara. Sí, Le mandé un correo, sí, si es posible que lo pudiera, no sé si ya lo leyó. sí, lo leí, se lo iba a responder, porque me decía que tenía una actividad, ¿no es cierto? Sí, 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 me costó organizarme, por eso. ya, No tengo más tiempo. ya. Pero ahora se puede quedar o no, o era al revés. A las 5:30 tengo la actividad, Ah, ya, ya. Sí, no hay por eso. problema. Sí, ¿Le no hay puedo problema. mandar la tarea al correo? Sí, ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Hasta Ya, luego. que le vaya bien. Gracias. Sí. Ahí estoy mandando la actividad. Pero ahí le envié al correo. ¿Llegó? Sí. Ya, Sí. ya. Entonces nos vemos en un ratito.
Ya, profe, entonces nos salimos de acá, ¿cierto? Claro, y en un ratito más les vuelvo a mandar el link para que ingresemos nuevamente. Ya, vale, gracias. Ya, chao, Chao. chao.